Los invito para que cerremos nuestros ojos para tener nuestra enseñanza del día de hoy. Padre, gracias una vez más por este hermoso día. Es una oportunidad para nosotros. Es un privilegio llegar a tu casa. Este es el día del Señor en el cual nosotros apartamos nuestra vida de nuestras actividades durante la semana. Y es un día que lo dedicamos para ti, Padre. Es un día en el cual apartamos este tiempo, venimos a tu casa, nos encontramos con nuestros hermanos en la fe, pero al mismo tiempo nos encontramos contigo, Señor, de una manera espiritual en el cuerpo de Cristo, y estamos dispuestos en este momento para recibir la palabra que tú tienes para nosotros. Una palabra que habrá de impactarnos y enseñarnos, Señor, esas áreas de nuestra vida que necesitamos ponerlas a la luz para que sean descubiertas y ser sanados por ti. En el nombre de Jesús, usa esta palabra, Señor, para que llegue al corazón de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, continuamos con nuestra enseñanza, la purificación y la transformación del alma. El domingo pasado tuvimos una enseñanza muy interesante, mi yo negativo y pesimista. ¿Cuántos de aquí se consideran negativos y pesimistas? ¿Cuántos? ¿Los demás son muy positivos? ¿Siempre? ¿Esa es la actitud toda la vida? No, hermano, todas las manos deberían de estar arriba. Y no es para consuelo de nadie, ¿verdad? Es un defecto. Quiero decir con ello que no está bien que seamos así, porque necesitamos cambiar. Pero para poder cambiar algo tienes que identificar que aquello debe ser cambiado. Entonces, cuando no estamos conscientes de algo, no lo podemos cambiar. Y precisamente de eso estamos hablando, de esos hábitos que nos derrotan. Y este es uno. Mi yo negativo y pesimista. Aprendimos que el pesimista es una actitud que tiene de que siempre espera que todo le salga mal. Siempre está pensando lo peor de las circunstancias, incluso no solo en el presente, sino que del futuro viene para esta persona todo lo malo. Así piensa, así siente, así cree, así vive. Qué feo, ¿verdad? Pero ¿no les parece como conocido eso? Sí, así es. Otro punto que aprendimos es que la actitud pesimista y la actitud negativa nace de un corazón con una autoestima baja. Siente que no vale, por lo tanto no siente que merezca nada en la vida. Se espera lo peor. Una persona que ha sido herida, que tiene muchos vacíos en su corazón de su infancia, llega a la edad adulta y no espera nada bueno. Cree que no merece, cree que no es digno o digna, cree que todo el mundo está en su contra, cree que todo el mundo lo rechaza, por lo tanto no puede esperar de Dios nada bueno. Entonces tiene una actitud de vida negativa y pesimista. De allí surge, de allí es de donde viene esa actitud. Así es que estamos estudiando esto, hermanos, con la intención de que cada uno de nosotros se dé cuenta esos hábitos negativos que nos destruyen para que cambiemos. Y la última cosa que aprendimos el domingo pasado es que debemos de aprender a escuchar la voz correcta. El negativo, cuando está en su negativismo, escucha muchas voces y todas las voces le dan para abajo. Entonces, aprendamos esto. Voz que nos da para abajo, voz que nos resta, voz que nos deprecia, no es Dios. ¿Sí? No es Dios. Entonces, aprendamos a resistirla y a echarla fuera. Porque Dios nos da para arriba.
Dios nos habla palabras de bendición. Dios nos habla palabras de vida, no de muerte. El deseo de Dios es que prosperemos, no que decaigamos en nuestras finanzas, en nuestras vidas, en nuestras relaciones. Dios nos da para arriba, Dios no nos da para abajo. Entonces, aprendamos a oír la voz correcta. Y te puedes ayudar mucho conociendo la palabra de Dios. Allí están los caminos de Dios, allí están las palabras y los deseos de Dios para nosotros. Y entonces cuando viene una palabra negativa, un consejo negativo que es para destrucción nuestra, lo filtramos a través del conocimiento de la palabra de Dios y nos damos cuenta que es contrario al deseo de Dios y lo echamos fuera. Pero rápido, la palabra de Dios dice que Él desea bendecirme, no destruirme. Entonces tú no eres Dios, te echo fuera en el nombre de Jesucristo, el nombre poderoso de Dios, para que tú y yo obtengamos vida. Entonces hay que aprender a vivir así, hermanos. Necesitamos romper con nuestras formas antiguas o anteriores, esos hábitos destructores que nos llevan a pérdida más que a victoria. Por eso estamos aprendiendo esto. Y hermano, el día de hoy no vamos a hablar de algo menos importante. El día de hoy vamos a hablar acerca de la codicia y la ambición del corazón, que es otro mal hábito humano. Vamos a ver 3 puntos importantes, como siempre. ¿Qué es la codicia y qué la produce? Vamos a hablar acerca de Dios y la codicia. Y en tercer punto, vamos a ver unos ejemplos bíblicos de personas que tenían el corazón lleno de codicia y ambición. Y vamos a ver el resultado de vida. Punto número 1, hermanos. ¿Qué es la codicia y qué la produce? Hermanos, el diccionario Oxford de las lenguas dice que es el deseo vehemente de poseer muchas cosas, especialmente riquezas y bienes. Pero no solo riquezas y bienes, puede incluir otras cosas, como estatus, poder, influencia, conocimiento. Y todo eso lo único que hace es levantar al hombre. Y entonces una persona así se levanta a sí misma sobre las demás. Y desde ese ya primer paso ya está mal. Porque empieza a ver a los demás abajo. Y los empieza a menospreciar. Y empieza a actuar de una manera que usa a la gente a su alrededor. ¿Está conmigo? Pero está en búsqueda de riquezas, de influencia, de poder, de estatus, etcétera. E incluso hay quienes se elevan más en el conocimiento. Yo en el ámbito médico conocí a muchos compañeros que el conocimiento se les subió a la cabeza. Muy feo. Los hizo perder el piso. Y empezó la soberbia y hablaban ya de una manera que hacían menos a todo mundo. Y no les importaba ofender, etcétera. Entonces, el conocimiento también es motivo para que la persona se vuelva codiciosa. O más bien, un hambre por conocimiento de esta forma viene de un corazón que está codiciando. ¿Ok? ¿Qué características tiene el corazón de un codicioso? Mira, los voy a poner así, los vamos a ir hablando poco a poco. En primer lugar, una persona codiciosa es una persona egoísta en extremo, porque le importa solo ella, no le importa a nadie más, solo le importa a sí mismo, o sí misma, a sí misma. Es egoísmo extremo. Quiere para él, quiere más, y no le importa a la demás gente. Está ensimismada. Otra cosa que pasa es que jamás se satisface. No tiene llene. Busca más, y a toda costa. Busca obtener más, aún siendo por caminos deshonestos. Es más, como puse ahí entre paréntesis, se soborna a sí misma. Es decir, no le importa pisotear principios, no le importa pisotear valores, no le importa. Lo que le interesa es el objetivo, tener más, lograr más.
Y por último puse, al final tiene tanto y no puede disfrutarlo porque quiere más. Quiero preguntar, ¿saben ustedes qué son y cuáles son los 7 pecados capitales? ¿Han oído hablar de eso, verdad? Bien, la ambición y la codicia es uno de ellos. Pero ¿por qué se llaman los 7 pecados capitales? ¿Por qué son los 7 pecados capitales? ¿Qué ha encontrado el hombre en ellos? ¿Por qué los ha descrito y los ha englobado en ese concepto? Los 7 pecados capitales. Pues bien, mira, no los tengo anotados aquí en la presentación, pero los 7 pecados capitales son la ira, la gula, la soberbia, lujuria, pereza, avaricia, codicia y la envidia. Son 7. Son 7. Y estos pecados son un grupo de faltas humanas que se cometen de manera repetitiva y habitual y provocan ciertas cosas en las personas, y son estas las cosas que producen o que afectan en la persona. Manchan la conciencia y oscurecen los sentimientos. La persona distorsiona su percepción de vida. Otra cosa es que distorsiona los valores y los principios éticos de la vida. La persona se vuelve corrupta interiormente. ¿Qué otra cosa pasa? Es que pervierten la comprensión del amor puro. No se relacionan correctamente. ¿Saben por qué? Porque van no dando ese amor puro, ese amor que da sin esperar nada a cambio. Va, pero exige amor sin dar nada a cambio. ¿Sí me explico? Y otra cosa, los pecados capitales son pecados iniciales. Y esos pecados empujan a la persona en una espiral para que vaya cometiendo una bola de pecados más. Es decir, envuelven su vida en el pecado de tal manera que pisotean toda clase de pecados. Se mueven en un ambiente sucio, un ambiente pervertido. O sea, la puerta por la que entraron fue por el pecado de la codicia o por el pecado de la ira. Fíjate qué peligro, qué cosa tan fuerte. El pecado capital es como la iniciación. ¿Te das cuenta? Mira, me encontré un dicho anónimo y dice: la codicia es corrupta y la avaricia es desleal. Ambas son el abismo de muchos. No encontré quién fue el que lo dijo, pero qué tremendo. Ahora, yo quiero hacer una pregunta. ¿Qué produce la codicia? O sea, ¿qué la produce? ¿Cómo se origina? ¿Por qué se origina? ¿De dónde surge la codicia? Y quiero invitarlos a recordar que hace algunas semanas, meses atrás, les hablé de un principio, y ese principio es que el amor da a otros sin esperar nada a cambio, pero el temor da a otros sin dar nada a cambio. ¿Por qué el temor y el amor? Bueno, porque las emociones fundamentales que imperan en el universo, una es el amor y otra es el temor. Y las personas vivimos o desde el amor o desde el temor. Y si tú miras la codicia, dijimos que es un egoísmo tremendo, infinito. El egoísmo que busca nada más que se le dé, pero no da a otro, exige que se le dé porque tiene un vacío interior. Y no da nada a cambio porque no tiene para dar. La vida de esta persona, el codicioso, es una persona que está llena de temores, llena de miedos. Por eso actúa así, con codicia. Quiere más, quiere más, quiere más. ¿Sabes por qué?
porque le da miedo que en el futuro no tenga. Son necesidades interiores que la persona no está consciente de ellas. No lo sabe, no lo entiende. La codicia y la ambición nacen de un corazón egoísta y lleno de temor, porque busca solo su satisfacción personal sin importar los demás. Eso es egoísmo, pero se expresa con codicia. O sea, hay muchas caras de los mismos problemas, ¿sabes? El corazón que está lleno de temor y el corazón que se ha vuelto egoísta es un corazón que está herido, es un corazón que está lastimado, es un corazón que tiene un gran vacío de amor. Y como no lo tuvo, tiene un vacío de amor, va buscando amor, llenarse de amor, pero de manera egoísta. Es una persona que está llena de temores, es una persona que tiene una autoestima muy, muy baja. Es un corazón que fue herido y que fue lastimado, por eso lastima a otros. No se les olvide, corazón que fue lastimado y que fue maltratado, persona adulta que va a lastimar y va a maltratar a otros. No recibió amor, no da amor. ¿Captas el punto? Hermanos, si estás logrando ver esto que estoy diciendo, estás pudiéndote dar cuenta por qué hay tanta necesidad de que tú y yo sanemos nuestra alma para poder que seamos transformados. Necesitamos purificar nuestra alma. Necesitamos traerle luz, necesitamos traerle conocimiento para que entonces nuestra voluntad la elijamos y entonces adoptemos la luz como nuestra vida y nuestra vida sea transformada. El Hijo de Dios necesita hacer eso. El Hijo de Dios necesita no solo recibir a Cristo como su Señor y Salvador. Bueno, más bien como su Salvador. Porque para que sea Señor, debe gobernar su vida. Y su vida tiene que ser transformada. Una vida transformada, esa vida tiene a Jesús como Señor. Pero un cristiano que ha sido salvo, recibió a Cristo como Salvador, pero si su vida no ha sido transformada, si todavía lo dominan esos hábitos negativos, Jesús no es su Señor. Él es Señor de sí mismo. Su propio yo herido, su propio ego es el Señor en su corazón. Por eso no ha transformado su vida. ¿Me estoy explicando? Por eso ha surgido la necesidad de hablar y predicar al alma. El impulso fundamental que mueve al corazón codicioso y ambicioso es buscar obtener más a toda costa, por el miedo a que en un futuro no tenga lo suficiente y le haga falta. Fíjate nomás. Y todo esto es inconsciente. Punto número 2. Dios y la codicia. Por demás está, hermanos, que pregunte, ¿sabían ustedes que Dios no está de acuerdo con la codicia? Porque todos sabemos que Dios no está de acuerdo con la codicia. De hecho, Dios no está de acuerdo, no por ningún argumento, simple y sencillamente porque va contra su naturaleza. Dios no es codicioso. Y nos lo dejó a ti y a mí escrito en los 10 mandamientos para recordárnoslo. Puedes a lo mejor no saber muchas cosas de la Biblia, pero lo que sí sabes es que hay 10 mandamientos. Y el 10º dice esto:
No codicies la casa de tu prójimo. No codicies la esposa de tu prójimo. Ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su burro, ni ninguna otra cosa que le pertenezca. Dicho en un lenguaje contemporáneo, no codicies lo que tiene tu vecino. No codicies la esposa. No codicies su familia. No digas, no, si yo tuviera un esposo como el esposo de... Eso es codiciar. Estás deseando tener el esposo de la otra. O la familia de la otra. O si tan solo yo tuviera, no hombre, pues una camioneta como la que tiene Delia, si fuera otra cosa para mí. ¿Sí me explico? Ahí dice un burro, ahí dice una carreta, un buey, lo que sea, o sea, pero en términos actuales, si yo fuera doctor como Delia, si yo fuera abogado como mi hermano Antonio, si yo fuera esto, no, si yo trabajara o si yo tuviera el negocio, espérame, no, distingue ese tipo de cosas. Si yo me hubiera desempeñado de otra manera, no, si yo tuviera el negocio de Martín, otra cosa fuera. ¿Sí me explico? ¿Qué me está impulsando a mí cuando yo veo lo que tiene el otro y dejo de ver lo mío? Fíjate cómo caminan juntos: codicia, avaricia y envidia. Están juntos, pero fue una puerta inicial. Y luego te encuentras en una espiral ya cometiendo más pecados, un montón de cosas a los que te lleva el pecado capital. Pues mira, la codicia en el corazón impulsa inconscientemente al ser humano a inclinarse y a rendir su vida en adoración al Dios del dinero. ¿Sabes cómo se llama ese Dios del dinero? Mamón. Así se llama, no me lo inventé, aunque suene mamón. ¿Me entendieron, verdad? Y no lo estoy diciendo en mal plan, hermanos. Lo hago para que te rías. Suena chistoso porque esa palabra la usamos de una manera despectiva de gente. Pero así se llama. El Dios. Entonces, una persona codiciosa en su corazón le está rindiendo culto a ese Dios. Y al momento en el que le está rindiendo culto a un Dios que no es Dios, esta persona está en idolatría. Codicia es idolatría. Cualquier pecado capital en esencia es idolatría. ¿Sí? Cualquiera. ¿Quieres escucharlo aplicando a todos los demás pecados capitales? Bien. El que vive dominado por la ira está en el altar de la adoración del Dios de la ira. Es idólatra, porque ha levantado a la ira de tal manera que le rinde culto. El que está en gula, pues está rindiendo adoración a eso que es el objeto de su gula, porque no solamente es comida. Hay quienes tenemos gula por las redes sociales, porque las deseamos y las anhelamos tanto y no podemos vivir sin ellas. Así como el que tiene gula por la comida está en ese problema. O aquel que está en pornografía tiene gula por pornografía. Aquel que vive deseando poder, dinero y demás tiene gula por ese objetivo. Entonces, los objetivos de la gula pueden ser muchos. Y vive en idolatría esa persona, porque está gobernado por eso. Qué tremendo, hermanos. Qué tremendo. Entonces, hermanos, una persona que adora a la codicia en su corazón es una persona que ha hecho a un lado a Dios. Y eso ya de por sí suena muy feo.
¿Sí? Mira lo que dice la Escritura en Éxodo 20, 3 al 5. Dice, no tengas ningún otro Dios aparte de mí. Es uno también de los 10 mandamientos. Dice, no tengas ningún otro Dios aparte de mí. No te hagas ninguna clase de ídolo, ni imagen de ninguna cosa que está en los cielos, en la tierra o en el mar. Y aquí quiero aprovechar esto. El codicioso todo el día está imaginando tener más. Entonces se hace una imagen del nivel de vida que quiere. Se hace una imagen de lo que desea. Y esa imagen lo controla. Y sin saber, sin darse cuenta, hacerse imagen de eso, está consagrando su vida en adoración a esa imagen que se está haciendo en su cabeza. Y está haciendo a un lado a Dios. Y la Biblia está diciendo que no nos hagamos ninguna clase de ídolos, porque no quiere Dios que tengamos otro Dios aparte de Él. No nos hagamos ninguna clase de ídolo, ni imagen de nada para adorarla. Nada de lo que está en los cielos, en la tierra o en el mar. Esas imágenes que se hace el codicioso es una imagen de algo que está aquí en la tierra. Son posesiones, son riquezas, puede ser lo que sea. Puede ser la esposa del que no es de su amigo, puede ser el coche de su amigo, puede ser el esposo del amigo, de la amiga, perdón. O sea, hacerse una imagen de todo eso, está uno cayendo rendido en el altar de idolatría, por hacerse imágenes y vivir obsesionado con ellas. Entonces, dice, no te inclines ante ellos ni les rindas culto, porque yo el Señor tu Dios, soy Dios celoso, quien no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses. Y puse sus puntos suspensivos, porque ya recibimos el mensaje de lo que quería que escucháramos, porque lo que resta sigue diciendo, porque yo soy tu Dios fuerte y celoso, que habito la maldad de los hijos de los padres sobre los hijos de la segunda, tercera y hasta la cuarta generación. Eso es lo que termina diciendo este versículo, que lo dejé en puntos suspensivos. Pero no quito ni adultero el mensaje, compararlo allí. El corazón codicioso es idólatra. Ama por encima de todas las cosas al dinero o a aquello que es el objeto de lo que está adorando. Y provoca que su vida se incline y viva en constante rendición a eso que es el objeto de lo que está codiciando. ¿Y saben una cosa? Cuando una persona vive así, está abriendo las puertas de su interior para que venga a su vida toda clase de mal. Mira lo que dice la Escritura en 1 Timoteo 6:10. Pues el amor al dinero, vamos a ponerle aquí, ¿amor a qué se te ocurre? A otra cosa. ¿Amor a qué? A una casa, a un coche, a una vida de viaje, a la ropa, exacto. O sea, fíjense bien, el amor a cosas, a objetos, en este caso el dinero, porque estamos hablando del tema de la codicia, el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal. O sea, espérate, ya se plantó, solo es cuestión de tiempo, va a florecer y vas a ver todo el mal que no viste al principio cuando se sembró esa raíz. ¿Sí? Entonces, abrirle la puerta del corazón para que haya eso, la codicia en este caso, es la raíz de toda clase de mal. Y algunas personas en su intenso deseo por el dinero se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas, muchos problemas. Con frecuencia, hermanos, como dijimos hace un rato, la codicia se mueve junto con la envidia. Y ¿saben una cosa? Eso no está bien. No está bien. Dios no puede estar de acuerdo con eso.
Quiero que veamos algunos contrastes entre lo que es Dios, el amor verdadero, que da sin esperar nada a cambio, y la codicia o la raíz de la codicia, que es el egoísmo, que espera solo recibir sin dar nada a cambio. Veamos algunos contrastes. Mire, el amor da sin esperar nada a cambio. La codicia y la ambición demandan de otros sin importar las necesidades de los demás. Está bien claro, ¿verdad? Otra cosa, el amor se satisface con amor recíproco. ¿Sí? La codicia no se llena con nada. Con nada. Otra cosa, el corazón lleno de amor tiene paz y tranquilidad porque confía. Fíjate bien, la palabra clave aquí, confía en Dios. El corazón codicioso no reposa, vive en constante ansiedad e incertidumbre porque confía en su propio esfuerzo. No depende de Dios, depende de Él nomás. Otra cosa, la codicia enfoca solo en la gratificación personal. Venga para mí, deme a mí. Mientras yo tenga, entonces todo está bien. Venga para mí, venga para mí. Fíjate bien lo que voy a decir aquí adelante. La codicia enfoca solo en la gratificación personal, pero la esencia del es la misma esencia del egoísmo y de la lujuria. ¿Sabes qué es la lujuria? Es un apetito y un instinto. Todo lo ve sexual. Todo. Y espera nada más recibir gratificación. No le importa dar gratificación. Le importa la gratificación personal. Solamente. El espíritu que impulsa a una persona a vivir así es exactamente el mismo que la codicia y el egoísmo. Como les digo, pecado capital. Te va llevando y al rato está en una espiral de pecados y más pecados, pero comenzó con uno, el pecado capital. Entonces es una vida que está ya sumamente enajenada por un bolón de cosas más. Mira lo que dice la palabra de Dios en 1 Timoteo 6, 8, 9 y 10. Dice, así que si tenemos suficiente alimento y ropa, estemos contentos. Contentamiento y gratitud. Antídotos fundamentales contra la codicia. Estemos contentos. Pero los que viven con la ambición de hacerse ricos caen en tentación y quedan atrapados por muchos deseos necios y dañinos que los hunden en la ruina y la destrucción. Pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal y algunas personas en su intenso deseo por el dinero se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas. Qué tremendo, ¿eh? Otro versículo que está en Eclesiastés 5, 10 y 11 dice, los que aman el dinero nunca tendrán suficiente, no se van a llenar. Qué absurdo es pensar que las riquezas traen verdadera felicidad. Las riquezas no son la felicidad del hombre. Si usted llegara a sacarse la lotería y se ganara $100 millones, se abren las posibilidades para que usted pueda hacer lo que a lo mejor ha querido hacer durante toda su vida. Porque este mundo responde al dinero, pero una vez que usted empiece a satisfacer todos esos deseos que no los había podido realizar, en la medida que usted vaya avanzando y vaya teniéndolos, se va a ir dando cuenta que en realidad no lo satisfacen, no lo llenan a uno. Entonces, qué absurdo es pensar que las riquezas traen verdadera felicidad. Cuanto más tengas, más se te acercará la gente para ayudarte a gastarlo. Por lo tanto, ¿de qué sirven las riquezas? Quizás solo para ver cómo se escapan de las manos. Lo dice la palabra de Dios. O sea, eso pasa, eso sucede. ¿Ganan mucho dinero? Sí, ganan mucha gente que se les acerca a pedirles. Y eso causa más dolor de cabeza a que tengas que esforzarte un poquito más para comprarte un carro. O una televisión,
o ropa, o zapatos, lo que tú quieras. Punto número 3. Ejemplos bíblicos de la codicia en el corazón. ¿Cuántos de ustedes conocen la historia de Balaam? Balaam, créanmelo que todos tenemos ideas no exactas respecto de la vida de Balaam. Lo descubrí en esta ocasión para poder hablar de él. Y no voy a dar muchos detalles, simplemente voy a puntualizar cosas importantes. Balaam. Usted puede ver esto en los capítulos 22 al 24 del libro de Números. Y si se brinca al 31, en el capítulo 31 va a ver la forma como murió Balaam. Balaam, ese era su nombre. Él era un adivino, considerado como profeta en el territorio de Moab. Actualmente ese territorio de Moab es Jordania en el tiempo actual. Balaam era descendiente de una de las dos hijas que tuvo Job. ¿Se acuerdan quién era Job? Para recordar un poco, Job era hijo de un hermano de Abraham. Harán. Abraham tenía dos hermanos y uno de ellos era Harán. Y Harán tuvo a Job, pero murió Harán. Y entonces Abraham adoptó a Job para que viviera con él. Y tú te acuerdas la historia cuando salió de Ur de los Caldeos y llegó el momento en el que, estoy diciendo Job, perdón, es Lot. Mil disculpas. Y para los que están escuchando la grabación, es Lot, no es Job. Entonces, Lot era hijo de un hermano de Abraham. Llegó el momento en el que los rebaños de Lot y de Abraham eran tantos que dijeron, mejor nos vamos a separar. Y se acuerdan ustedes que Lot escogió irse hacia el área de donde estaban estas dos ciudades que fue quemada por fuego. ¿Cómo se llaman? Sodoma y Gomorra. Entonces, Job, cuando se quemó la ciudad, murió su esposa y él quedó con sus dos hijas y anduvo viviendo en las montañas. Y las dos hijas de Lot dijeron, embriaguemos a nuestro papá y metámonos con él para engendrar de él, porque si no, no tenemos quien nos dé descendencia. Y eso hicieron. Alcoholizaron a su papá y una noche una se metió con él y engendró. Y tiempo después otra alcoholizaron a su papá y se metió la otra y también engendró. Y una tuvo un hijo, le puso por nombre Moab. Y de él viene todo el territorio y la gente, la nación de Moab. Y de la otra hija nació un hijo que le pusieron por nombre Ben-Amí. Y de ella nació toda la nación de los amonitas. ¿Ok? Pues bien, para fin de entender la historia de Balaam, Balaam era descendiente de Lot. ¿Me están captando la hilación de la historia? En ese tiempo, Moisés venía con el pueblo de Israel a través del desierto y se estaba acercando a Canaán. Y entró y enfrentó a los amonitas y los hizo pedazos. A los amonitas, los hermanos de los moabitas. ¿Captas? Y entonces en Moab existía un rey, Balac. Y Balac veía que venía el pueblo de Israel hacia ellos y decía, los quiero enfrentar, pero necesito que alguien me los maldiga, porque tenían en ese entonces la creencia de que cuando una persona en autoridad espiritual declaraba una maldición, se cumplía. Y entonces Balac, el rey de Moab, mandó llamar a Balaam, porque se escuchó por allí que Balaam era un profeta, era un adivino. Pero esta persona, Balaam, tenía conocimiento del pueblo de Israel y del Dios de Israel por su ascendencia. Venía del mismo tronco familiar que los israelitas y tenía conocimiento del Dios de Israel y temía a Dios.
y el Espíritu de Dios le hablaba. Por eso es que lo consideraban profeta. Pero Balaam no era israelita, era moabita. ¿Ok? Entonces Balac le mandó llamar a Balaam y le dijo: Balaam, ven para que me maldigas al pueblo de Israel y te voy a dar honores, te voy a dar riquezas, lo que me pidas, le dijo a Balaam. Y Balaam era codicioso y ambicioso en su corazón. Repito, conocía al Dios de Israel. Y Balaam sabía que Dios había dicho y declarado que este pueblo, esta nación, era bendita. Entonces Balac le dijo: te doy riquezas y te doy honores en Moab, pero ven y maldíceme a este pueblo. Y Balaam ya sabía que era bendito ese pueblo. Y entonces, como le llamaba mucho la atención el dinero y la fama, la influencia, el poder, sabía que no debía de maldecir a Israel, pero le dijo a Balac: espérame, déjame consultar a Dios a ver si me da permiso de maldecir a este pueblo que él ya bendijo. Entonces ahí va y le pidió a Dios, y Dios le dijo: ni se te ocurra, este pueblo es bendito por los siglos de los siglos. Y entonces ahí viene Balaam: no, pues no me lo permitió. Y entonces estos primeros mensajeros se regresaron con Balac, y entonces Balac dijo: ¿cómo que no? Y entonces le envió otra comitiva de influyentes de su reino, de más alta alcurnia, y le mandó decir más cosas. Y entonces llegan con Balac, y Balac otra vez la ambición le corroe desde adentro, y les dice: quédense aquí, váyanse hasta mañana. Y yo esta noche voy a consultar otra vez a Dios, a ver si no ha cambiado de parecer. Y eso hizo Balac. Y entonces, Balaam. Entonces ahí viene Balaam otra vez con Dios esta noche y le vuelve a preguntar. Y entonces Dios se enoja con él. Y le dice: ¿qué no te dije que no puedes maldecir a este pueblo? Porque yo lo he bendecido y es bendito. Pero bueno, ve con ellos. Y entonces ahí va Balaam al otro día. Les dijo: no me permite, pero me dijo que vaya con ustedes. Y ahí va con ellos. Fue cuando se encontró con la burrita, ¿se acuerdan? Iba montado en su burrita. Y en el camino que iba, Dios le aparece en un ángel y lo ve la burrita. Balaam no lo ve. Y la burrita se saca y se sale del camino y va por las ramas. Y le da de azotes Balaam a la burrita. ¿Qué andas haciendo? Métete al camino. Y ahí va la burrita otra vez. Y el ángel se le aparece un poco más adelante, en el camino cuando se volvió estrecho. Y a un lado había un paredón. Y ahí se le aparece otra vez el ángel a la burrita. Y la burrita lo ve. Y la burrita se recarga en el muro, en la pared de al lado. Y le aplastó el pie a Balaam. Y Balaam le da de varazos a la burrita otra vez. Y la maldice y le dice. Y entonces el ángel se desaparece otra vez. Y más adelante, por tercera ocasión, en una parte estrecha con muro y pared a ambos lados, se le aparece otra vez el ángel. Y la burrita de plano no quiso caminar más y se echó. Y echada la burrita, Balaam agarró la vara y le empezó a azotar. Burrita, que esto y lo otro. Y la burrita le dice: ¿por qué me haces esto, mi amo? Te he servido. Sí, pero no me haces caso. Estaba hablando con la burrita y no se daba cuenta. No me estás haciendo caso, y la azotaba. Pero mi amo, te he servido todos estos años. ¿Cuándo he renegado para trabajar para ti? Pues sí, pero ahorita no me haces caso. Y estaba hablando y azotándola a la burrita. Y entonces Balaam vio al ángel. Dios se reveló a él y vio al ángel. Y ¡ay! Vio al ángel. Y entonces comprendió. Ni cuenta se dio que había estado hablando con la burrita. Muy bien, la historia es muy larga. Al final no pudo maldecir a Israel. Pero lo que quiero resaltar aquí con Balaam es que el corazón ambicioso y codicioso
le nubló el entendimiento para oír a Dios, para saber lo que le estaba pidiendo, e incluso estaba escuchando a Dios de manera sobrenatural, de tal manera que ni siquiera podía oírlo por la perturbación, por la codicia en su corazón. Eso es lo que quiero resaltar de esta historia. La segunda historia que te quiero mencionar es la historia de Ananías y Zafira, una historia en el Nuevo Testamento. Ellos son una pareja de creyentes o seguidores, vamos a llamar, de la iglesia primitiva, la iglesia del primer siglo, después de que murió Jesús. Los apóstoles empezaron a predicar el evangelio y empezó a sumarse mucha gente. Y llegó a suceder en ese tiempo de la iglesia naciente que empezaron a hacer una comunidad y allí empezaron a vivir, allí se concentraron los creyentes y empezaron a vivir. Hay mucho historiador bíblico que habla acerca de la iglesia del primer siglo y mencionan que alrededor del año 40, 50 en adelante, hubieron 2 emperadores romanos que empezaron una persecución contra los cristianos tan tremenda, matanzas de cristianos tan tremenda. En el año 70 fue cuando crearon el Coliseo Romano, y aparte de que allí había gladiadores y era como un circo, utilizaban a los cristianos que perseguían y los metían al Coliseo y los mataban con animales, leones y demás, para diversión de la gente. Esto provocó que los cristianos judíos fueran dispersados por todo el mundo. Entonces los historiadores, al ver la historia, han escrito y dicen que lo que hicieron los primeros cristianos de vender sus propiedades y traer el dinero a los apóstoles para que los apóstoles lo administraran, dieran de comer y ayudaran a toda la comunidad de creyentes, fue un impulso que puso el Espíritu Santo en ellos, porque más adelante iban a perderlo todo. Eso es lo que escriben esta gente. Entonces suena muy lógico. Por eso la gente en ese entonces vivían en común, tenían las cosas en común, comían en comedores públicos, todo mundo se ayudaba. En ese ambiente es cuando aparecen Ananías y Zafira. Y ellos vendieron una propiedad. Y cuando la vendieron, decidieron traer el equivalente a los apóstoles, se lo dieron a Pedro. Pero entre Ananías y Zafira, su esposa, se pusieron de acuerdo y dijeron entre ellos: mira, la vendimos en 1 millón, por decirlo, ¿no? No fue eso, pero la vendimos en 1 millón. Vamos a dar 600,000 y nos vamos a quedar con 400,000, pero vamos a decir que la vendimos en 600,000, ¿sale? Va, nos ponemos de acuerdo, eso vamos a decir, aquí no pasó nada y órale. Bueno, pues llegó Ananías y trajo el contenido de la venta y la dio al apóstol, a Pedro, pero estando Pedro recibiendo esto que le estaba dando a Ananías, el Espíritu Santo le habló a Pedro y le dijo exactamente lo que estaba pasando. Y entonces Pedro le dijo: ¿por qué has intentado, Ananías, engañar al Espíritu? ¿Por qué? ¿Que no estaba en tu mano la propiedad? Tú la podías dar completa o no. Pero ¿por qué quieres engañar? ¿Por qué nos dices que la vendiste en 600,000 cuando la vendiste en 1 millón? Quieres retener 400, pero nos quieres engañar diciéndonos que nos estás dando el valor total. No es así, por cuanto es al Espíritu Santo al que has querido engañar. Y entonces murió al instante, como castigo. Y se estaban llevando al esposo para sepultarlo, para hacerle un hoyo y echarlo ahí en la tierra, y luego iba entrando la mujer. Y llegaba, pues, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya les entregó a Ananías todo. A ver, Pedro y le dijo el mismo cuento. No, es que la vendimos en 600,000. A ver, Zafira, ¿la vendieron en 600? ¿Sí? ¿De veras? Sí. Y mira, por cuanto tú también se confabularon ustedes dos queriendo engañar al Espíritu Santo, en este instante acaban de salir los hombres que llevan muerto a tu esposo por querer engañar al Espíritu Santo, por querer burlarse. Dios no puede aceptar algo así basado en la mentira.
Dios busca el corazón transparente, honesto siempre. Y la mujer al instante cayó muerta también, por un corazón que codiciaba dentro. No quería perderlo todo. No se atrevió a depender de Dios, sino que quiso atesorar. Esa es la esencia del avaro, del codicioso. El retener cosas para mí. Entonces, con estos dos ejemplos, yo solamente deseo ilustrarnos cuán peligroso es permitir que en nuestro corazón reinen estos hábitos. Y mira, para terminar, aprendizajes de estas historias. La codicia y la avaricia impiden que el hombre obedezca a Dios. No permiten ver ni entender lo que Dios está indicando. Impiden escuchar la voz de Dios, ni aun siendo de maneras sobrenaturales, como con Balaam. Le hablaba a la burrita y él se puso a hablar con la burra. Y ni cuenta se daba. Algo sobrenatural. Dios hablándole, dándole verdad, dándole sabiduría por medio de una burrita, y él no escuchaba. Perdón. Es muy arriesgado mentir o burlarse del Espíritu Santo, como en el caso de Ananías y Zafira. Hay que darle a Dios lo que es de Él, ¿verdad? Y luego, es peligroso mantener una apariencia de espiritualidad cuando nuestro corazón adora al Dios dinero. De este tema hay tantos versículos en la Biblia, hermanos, tan tremendos, tan poderosos, y te dejo 2, 3 versículos. Dicen, Proverbios 1, 17 al 19, dice, si un pájaro ve que le tienden una trampa, sabe que tiene que alejarse. En cambio, esa gente se tiende una emboscada a sí misma, pareciera que busca su propia muerte. Así terminan todos los que codician el dinero. Esa codicia les roba la vida. Wow. Otro versículo, Proverbios 21, 26 dice, hay quienes se la pasan codiciando todo el tiempo. El codicioso es una actitud permanente. En cambio, a los justos les encanta dar. Otro versículo, y con este termino, 2 Pedro 2, 14 y 15 dicen, cometen adulterio con solo mirar y nunca sacian su deseo por el pecado. Incitan a los inestables a pecar y están bien entrenados en la avaricia. Viven bajo la maldición de Dios. Se apartaron del buen camino y siguieron los pasos de Balaam, hijo de Beor, a quien le encantaba ganar dinero haciendo el mal. Pónganse de pie, hermanos. Está tremendo esto, ¿eh? Y hay muchas cosas que más hablar, pero pues yo espero que Dios nos haya hablado. Cada uno de nosotros necesita reflexionar y ver en su corazón qué hay allí dentro. Habitualmente este tipo de hábitos, este tipo de pecados se anidan en el corazón y no nos damos cuenta y nos empiezan a robar. Luego somos perturbados por el reino de las tinieblas. Y la duda luego llega a nuestra vida porque entramos en situaciones críticas donde pareciera que Dios no nos contesta. Entonces, somos nosotros los que estamos enredados interiormente. Hermano, te hago una invitación. Reflexiona en tu corazón. Da lugar al Espíritu Santo, a que Él vea. Porque si te invito a ti a que tú veas, nosotros no vemos. Dice la Escritura que el corazón es de las cosas más oscuras, más pervertidas. Nadie las puede conocer, solo Dios. Entonces, si tú te preguntas, ¿soy yo codicioso? La primera respuesta es no, yo no soy codicioso. Y puede ser que sí lo seamos. ¿Soy yo envidioso? Puedo decir, no, yo no soy envidioso. Y puede ser que sí lo seamos, porque nadie de nosotros realmente puede conocer su propio corazón. Entonces te invito para que invites al Espíritu Santo y que Él escudriñe tu corazón, que Él traiga luz, porque cuando Él despide luz, entonces se puede ver lo que no se ve. Cierra tus ojos
Y pide a Papá Dios que Él te muestre. Y si Él te enseña y lo reconoces, entonces ríndelo a Dios. Y ábrele la puerta para que Él tome control de ti. Quítale el control a la codicia en tu corazón y expulsa fuera de ti al Dios Mamón. Padre, gracias por esta palabra. Gracias te damos porque la sabiduría que viene de tu palabra, Dios mío, rebasa por mucho el conocimiento y la razón humana. Gracias, Dios mío, porque el conocimiento de tu palabra se convierte en luz que me permite ver mi vida. Yo solamente me puedo conocer a través de lo que tú me hablas, a través de lo que tú me dices. Yo solo puedo entenderme a mí a través de lo que tú me revelas, de lo que tú me enseñas. Padre, eso mismo haz con cada uno de mis hermanos. Revélanos si hay en nuestro corazón un altar en el cual rendimos adoración a la codicia y a la avaricia, Señor. Reconozco en mí, Señor, que hay este mal hábito. Durante toda mi vida he deseado cosas, he codiciado cosas, Padre, pero me rindo delante de ti y expulso de mi vida al Dios Mamón. Y escúchame, Dios Mamón, te rechazo en el nombre de Jesús. Abro la puerta de mi corazón y te expulso, te echo fuera en el nombre de Jesucristo. Y doy lugar a que Jesús, mi Señor, mi Salvador, tome lugar en mi corazón. Padre, Jesús, ven, reina en mí en el nombre de Jesús. Reina en el corazón de mis hermanos en el nombre de Jesucristo. Deseamos solo rendirte alabanza y adoración a ti, porque tú eres no solo mi Salvador, sino quiero que también seas mi Señor.